Fue difícil darme cuenta que tenía VIH, no me aceptaba porque yo era una mujer que no salía de mi casa, era una ama de casa y me sentía morir, pensaba que yo me iba a morir. Todo llevó un proceso. En esa entrega de resultados el doctor pues me explicó cómo era el VIH, qué es lo que tenía que hacer, que me tenía que cuidar, que no pensara en morirme, pero no me podían sacar la idea de la cabeza de que no me iba a morir en una misma consejería. Me dieron seguimiento con consejería, estuve viniendo a consultas psicológicas. Y ellos me ayudaron a salir de esa negación que tenía, acepté mi condición y ahora pues vivo tranquila en mi vida. Fátima es una de las personas con el virus de inmunodeficiencia humana VIH, atendida en las unidades de atención integral que ahora existen en varios hospitales nicaragüenses. Cuando hablamos de la unidad de atención integral, estamos hablando de una clínica que no solo ve al paciente con la infección de VIH-Sida, sino al paciente que tiene VIH-Sida y tiene un problema odontológico, un paciente VIH-Sida y que tiene un problema quirúrgico y que hay que operarlo, al paciente VIH-Sida que está embarazado y que hay que atenderle su parto, al paciente VIH-Sida que tiene cualquier patología y que en este hospital nosotros tenemos que brindarlo. De tal manera que los pacientes se han sentido hasta el día de hoy con la confianza de que este hospital no los rechaza, todo lo contrario, está con los brazos abiertos. Y eso es uno de nuestros grandes orgullos. Los centros de atención integral están compuestos por equipos médicos multidisciplinarios que dan respuesta a las necesidades de pacientes con VIH. La primera cita es una cita clínica médica, a ver qué enfermedades oportunistas se detectan, a ver cómo está clínicamente el paciente, ¿verdad? Después de eso también se le hace una valoración psicológica porque la enfermedad es bastante emocional. Y entonces a irse decayendo por enfermedad, hay que irlo cuidando, entonces el paciente a veces te cansa, se te desmotiva, se te entra en un estado frustrante, entonces tienes que estar ahí muy pendiente de eso, para poder evitar que la persona se te vaya a decaer y se te vaya a entrar a un proceso de ruptura con el servicio. Las unidades de salud reciben y tratan a diario a centenares de personas, entre ellos portadores de VIH que igual demandan atención sanitaria. En ese sentido, del estigma y la discriminación casi no quedan rastros. Por el contrario, el personal de salud recibe periódicamente capacitación en el manejo de pacientes con esta condición. Otra cosa que tiene la unidad es capacitar y dar información a grupos, no solamente del hospital, sino que a grupos de la sociedad civil, a estudiantes, incluso al gremio, al clero, o muchas cosas que nosotros sabemos o vamos adquiriendo experiencia. En esas condiciones, los pacientes con VIH son tratados con especial esmero en los centros de atención integral. También se lleva un control de los pacientes que están inasistentes. Se pasa al SILAI esa lista de esos códigos de esos pacientes que están inasistentes, porque trabajamos en coordinación con los municipios, ¿verdad? Que ellos son los que van al terreno a buscar ese paciente. Y se pasa semanal la lista de los pacientes inasistentes, para que no vengan ya en etapa ya enfermos, se nos descompensen. Ese mismo tema es abordado en forma distinta en el Hospital de Masaya, donde con el auspicio de HCI se creó el grupo de autoayuda. Fuimos por una vida y dos mandados. No solamente te vamos a ayudar emocionalmente, personalmente, económicamente, sino que también íbamos a estar sobre vos, en función de que el grupo vigilara que aquellos pacientes que estaban abandonando la terapia y que estaban cayendo en el alcoholismo y que estaban cayendo en la drogadicción nuevamente y que se estaban descuidando, rescatarlo para que no perderlo, que no lo perdiéramos como ser humano. El grupo de autoayuda se encarga de convencerlos de venir a la clínica y nosotros proseguimos siempre con la consejería, tratamos de levantar el ánimo y que sigan adelante. Esta preocupación y cuidados del personal y las unidades de salud es el resultado del proyecto de mejoramiento de la atención para el paciente con VIH, que es parte de un programa integral
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los objetivos generales de nosotros, de USAID, en relación de VIH-Sida, está para mejorar la vida de las personas que tienen VIH-Sida, y la segunda objetivo es para disminuir la incidencia y la prevalencia de la enfermedad en Nicaragua. Para hacerlo, el método más eficaz ha sido una fuerte campaña de incidencia, dirigida principalmente a los grupos poblacionales que se encuentran en mayor riesgo de contagio. Y digamos que la mayor parte de la ayuda del 1999 para acá estuvo enfocada en grandes campañas y acciones de comunicación dirigidas a estos grupos para modificar hábitos de riesgo, y de esa manera se ayuda a reducir el número de casos. Más de 100.000 personas anualmente entran en contacto con mensajes para el cambio de comportamiento que lleve a prácticas seguras. El proyecto actual que estamos implementando con el apoyo de USAID nos permiten trabajar directamente con poblaciones, trabajadores del sexo femenino, masculino, y también hombres que tienen sexo con hombres. La principal vía es el abordaje directo y personalizado, utilizando distintos métodos para hacer llegar los mensajes. Lo mantengo aislado, o sea, me da miedo, pues, me da miedo relacionarme con un hombre que tenía HIV. Hay que ayudarlos. Ellos no pidieron ser infectados de SIDA. Pero el virus es tan escurridizo y callado que te puede engañar. Comunicación para el cambio de conducta es una estrategia de mercadeo social. Un mensaje de Pasmo. Bueno, es hablar sobre comportamientos saludables, comportamientos que te pueden ayudar a disminuir tu riesgo de adquirir VIH, de adquirir una infección de transmisión sexual, y alientan a la población a realizarse la prueba del VIH. La estrategia de comunicación incluye atraer al público meta con mensajes claros, pero también con personalidades internacionales. Las relaciones sexuales son para hombres de verdad. Por eso, protege a tu pareja, protégete del SIDA y usa un condón. Además de las campañas masivas, se procura influir con actividades interpersonales con los grupos de riesgo. Tenemos comportamientos saludables como abstinencia, inclusive las mismas trabajadoras pueden ser en algún momento abstinentes, diciéndole no al cliente si este cliente quiere tener relaciones sexuales sin condón. También hablamos de uso correcto y consistente de los condones, fidelidad mutua, reducción del número de parejas, pruebas de VIH y atención especializada sobre infecciones de transmisión sexual, que son algunos de los comportamientos que nosotros tratamos y que ellas se sientan y descubran eso y traten de implementarlo a su vida cotidiana. Quieren seguir trabajando, quieren estar sanos, quieren andar mal. Sanos, ¿verdad? Entonces de esa manera ustedes están cuidándose y creando un mejor trabajo para sus clientes y ingresos para su familia, ¿me entienden? Entonces inclusive se le puede decir al mismo cliente, yo me quiero cuidar, te quiero cuidar a vos también, y de esa manera vamos a poder tener una relación placentera en este momento. A veces se dan los casos y uno corre el riesgo, y es como él nos dice a nosotros, 200, 300 pesos no vale la pena por las enfermedades, incluso por el mismo VIH-Sida. Ahora después de esa charla ya no aceptamos una relación sin un preservativo. Los hombres que tienen sexo con hombres también son un grupo de riesgo. De la misma forma, se procura influir en los jóvenes y adolescentes para generar un cambio de comportamiento que evite el riesgo de contagio. A ellos se llega con charlas y dinámicas de entretenimiento-aprendizaje como el Juego 1. El Juego 1 consiste en la aclaración sobre los mitos y realidades que existen en relación a los temas de sexualidad y también infecciones de transmisión sexual, incluidas el VIH. El juego consta de una baraja de cartas que trae preguntas sobre mitos y realidades. Los muchachos tienen que contestar con la información que ellos ya traen de sus hogares, si es para ellos un mito o una realidad. Ellos hacen la polémica, ellos debaten si es un mito o una realidad, todo con el objetivo de enriquecer más el conocimiento, y el educador aclara esto, si es una realidad o un mito, para reforzar los conocimientos que ya se tenían o para erradicar los
conceptos erróneos que ya se tenían. Mito realidad, el VIH-Sida es un problema en África, pero no ha llegado a serlo en Centroamérica todavía. El VIH está expandido por todo el mundo. Incluso algunos dicen que el 100% de los que están infectados del VIH es aquí en Chinandega. Aquí dicen, en Centroamérica. Correcto. Cierto, Chinandega es el departamento que más casos de VIH tiene después de la capital. Y si no me equivoco, Honduras, uno de los que también está presentando alto índice del VIH, y no solo está en África, miramos en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador y Honduras. A través del proyecto Familias Unidas por su Salud, FamiSalud, y aprovechando la organización comunitaria en salud existente desde hace 30 años, por primera vez se llevaron mensajes de prevención al sector rural, llegando a casi 450 comunidades. Los resultados principales van enfocados hacia el hecho de que se logró abrir un camino para trabajar en el mundo rural con esta temática de VIH-Sida. Y creemos que cada vez más podríamos ir diseñando con ellos mismos diferentes estrategias hasta lograr que hacerse la prueba de VIH sea tan común como hacerse la hemoglobina cuando la necesitamos o la glicemia, cuando cualquiera de estas pruebas, que empiece a ser una rutina como ya lo es en algunas poblaciones urbanas. La prueba para el VIH actualmente se realiza en 181 establecimientos en todo el país, en donde es posible encontrar servicios de consejería. La consejería es una herramienta que ayuda al usuario a identificar sus propios riesgos. Es decir, consiste en hacer preguntas encaminadas a traer a conciencia aquellas prácticas de riesgo que son las que te están exponiendo. Pues. El sentimiento que traen es temor. Temor a como todo lo desconocido, como el ser humano teme a todo lo desconocido, con la incertidumbre de si estaré o no infectado con el virus. O vienen también con la incógnita de qué voy a hacer con mi vida de si resulta ser positivo. Me voy a morir ya y se enfrascan y se quedan estancados ahí, pero siempre con la duda y con el temor. Ahí es donde nosotros comenzamos a darle la consejería, actuamos como tal, les decimos de que la vida ahí no termina, ahí comienza una nueva etapa de la vida para ellos. En forma directa, USAID ha desembolsado aproximadamente $11 millones desde que empezó este programa en Nicaragua en 1999. Una parte de ese monto se dedicó también a garantizar la asistencia técnica en logística de insumos anticonceptivos, incluyendo preservativos para el Ministerio de Salud. También se contabiliza el apoyo al sector social en el desarrollo de capacidades en gerencia y liderazgo. AID ha solicitado la asistencia técnica de Pronicas a los subreceptores de fondos para que Nicaragua pueda ganar un desempeño efectivo y eficiente y que Nicaragua pueda seguir percibiendo esos fondos que requerimos para todo el tema del VIH, no solamente la parte de tratamiento de antirretrovirales, sino que también se va a trabajar en promoción y en la prevención del VIH. La gran meta continúa siendo contener la incidencia del virus y USAID seguirá trabajando con las organizaciones de los grupos vulnerables para que sean sujetos de cooperación. Además, se contempla un nuevo componente de fortalecimiento institucional a la gestión de país para fortalecer la capacidad para prevenir y mitigar. Que no ocurra más. Había oído hablar que el SIDA no tenía rostro, todas esas cosas, pero nunca le puse importancia hasta que llegó a mí.